Yo llevaba 9 años en esa empresa. 9 años construyendo el departamento de recursos humanos desde cero. 9 años resolviendo problemas, mediando conflictos, protegiendo tanto a los empleados como a la compañía. Y en una sola tarde de marzo, todo se derrumbó. Estaba sentada frente a 3 hombres en traje. El director general, el director financiero y el abogado corporativo. Todos me miraban como si yo fuera el problema. Como si yo hubiera hecho algo imperdonable. Necesitamos que retires la queja formal, dijo el director general sin rodeos. No hubo preámbulo. No hubo gracias por tu trabajo o entendemos tu posición. Solo esa frase, fría y directa. Sentí que el aire se volvía pesado. Había anticipado resistencia, sí. Había anticipado preguntas difíciles. Pero no esto. No esta presión tan descarada. La queja está fundamentada, respondí, manteniendo la voz firme aunque por dentro sentía que todo temblaba. Tengo testimonios de 3 empleadas. Tengo correos. Tengo un patrón de comportamiento documentado a lo largo de 6 meses. El abogado se inclinó hacia adelante, entrelazando los dedos sobre la mesa. Entendemos tu preocupación. Pero Ricardo es vicepresidente de ventas. Es una figura clave para esta empresa. Sus números son impecables. Y francamente, estas acusaciones podrían destruir su carrera sin que haya un proceso justo. Esa palabra. Acusaciones. Como si lo que yo había documentado fueran rumores de pasillo y no testimonios de mujeres que habían llorado en mi oficina. Mujeres que me habían confiado experiencias humillantes, comentarios inapropiados, situaciones incómodas que les habían hecho temer venir a trabajar. No son acusaciones, dije, sintiendo cómo la frustración comenzaba a filtrarse en mi voz. Es una denuncia formal basada en evidencia. Es mi trabajo como gerente de recursos humanos proteger a nuestros empleados. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo. El director financiero, que hasta ese momento había estado en silencio, soltó un suspiro largo y cansado. Mira, todos sabemos que Ricardo puede ser intenso. Tiene una personalidad fuerte. Pero eso no es acoso. Es simplemente su estilo de liderazgo. Ahí estaba. La justificación. La minimización. Todo lo que yo había temido desde el momento en que decidí presentar esa queja. Su estilo de liderazgo incluye comentarios sobre el cuerpo de las empleadas, repliqué, sin alterarme. Incluye mensajes de texto fuera de horario laboral que no tienen nada que ver con trabajo. Incluye invitaciones a cenas 1 a 1 que las hacen sentir incómodas. Eso no es liderazgo. Eso es acoso. El silencio que siguió fue pesado. Los 3 hombres se miraron entre sí. Luego el director general habló, y su tono había cambiado. Ya no era una petición. Era una amenaza apenas velada. Antes de continuar, si estás aquí es porque te gustan las historias donde las acciones tienen consecuencias reales. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna historia como esta. Vas a tener que elegir, entonces. O retiras la queja y todos seguimos adelante, o vas a poner a esta empresa en una posición muy difícil. Y vas a ponerte a ti misma en una posición muy difícil también. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No era miedo. Era desilusión. Decepción profunda. Yo había dedicado casi una década de mi vida a esta compañía. Había trabajado fines de semana, había resuelto crisis, había construido políticas y procesos que nos protegían legal y éticamente. Y ahora me estaban pidiendo que traicionara todo eso. Que traicionara a esas 3 mujeres que habían confiado en mí. No voy a retirar la queja, dije finalmente. Mi voz sonaba tranquila, pero había una firmeza en ella que sorprendió incluso a mí misma. El director general asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta pero lamentara escucharla. Entonces quizás sea momento de que consideres si este sigue siendo el lugar adecuado para ti. Y ahí estaba. El ultimátum real. Renuncia o te hacemos la vida imposible. Salí de esa sala y caminé directamente a mi oficina. Cerré la puerta, me senté en mi escritorio y miré alrededor.
Las carpetas perfectamente organizadas, las fotos de eventos corporativos en la pared, la planta que mi equipo me había regalado por mi 8º aniversario. Todo eso que había construido con tanto esfuerzo. Y supe que había terminado. La gente cree que recursos humanos es solo contratar personal y organizar el festejo de fin de año. Creen que es un trabajo administrativo, de papeles y formularios. Y sí, hay parte de eso. Pero lo que nadie ve es todo lo demás. Todo lo invisible que mantiene a una empresa funcionando sin que nadie se dé cuenta. Cuando llegué a esa compañía, éramos 30 empleados. Yo era la primera persona de recursos humanos que contrataban. Antes de mí, el director general hacía las entrevistas cuando tenía tiempo, los contratos los redactaba un abogado externo que cobraba por hora, y los conflictos se resolvían. Bueno, no se resolvían. La gente simplemente renunciaba. Construí el departamento desde cero. Diseñé el proceso de contratación completo. Creé las descripciones de puesto. Establecí las bandas salariales para que hubiera equidad. Implementé evaluaciones de desempeño. Desarrollé el manual del empleado. Negocié el seguro médico grupal que nos ahorraba miles de dólares al año. Organicé las capacitaciones de cumplimiento legal que nos protegían de demandas. Cuando alguien tenía un problema personal que afectaba su trabajo, yo era quien los escuchaba y buscaba soluciones. Cuando había conflictos entre departamentos, yo mediaba. Cuando teníamos que despedir a alguien por bajo desempeño, yo me aseguraba de que el proceso fuera justo y estuviera documentado para que la empresa no terminara en corte. En 9 años, la compañía creció de 30 a 200 empleados. Y la rotación de personal era del 15%, cuando el promedio de la industria era del 30%. Eso no era casualidad. Era el resultado de crear una cultura donde la gente se sentía valorada y escuchada. Donde había procesos claros y justos. Donde sabían que si tenían un problema, había alguien que los iba a escuchar de verdad. Pero nada de eso importaba ahora. Porque había cometido el error de creer que mi trabajo era proteger a todos los empleados. Incluso cuando el acosador era alguien poderoso. Ricardo había llegado 3 años atrás. Venía de una empresa más grande, con un currículum impresionante y una red de contactos que prometía abrir puertas. Y cumplió. Sus números de ventas eran extraordinarios. Cerraba contratos que parecían imposibles. Se convirtió rápidamente en el favorito de la dirección. Pero yo empecé a notar cosas. Primero fue Andrea. Vino a mi oficina un día, cerró la puerta y se sentó con las manos temblando. Me contó que Ricardo le había comentado en una reunión, delante de otros, que ese vestido le quedaba muy bien, especialmente cuando se agachaba. Todos se habían reído incómodos. Ella había fingido que no le molestaba, pero se había sentido humillada. Le dije que lo documentara. Que anotara la fecha, el lugar, quién más estaba presente. Que me enviara un correo con esa información. Luego fue Melissa. Ricardo le enviaba mensajes de texto los fines de semana. Al principio eran sobre trabajo, pero luego empezaron a ser más personales. Comentarios sobre su foto de perfil. Preguntas sobre sus planes. Invitaciones a discutir el proyecto durante una cena, solo ellos dos. Ella se sentía incómoda pero no sabía cómo decir que no sin poner en riesgo su trabajo. Y finalmente Patricia. Ella era nueva, llevaba apenas 4 meses. Ricardo la había llamado a su oficina un viernes por la tarde, cuando ya casi no había nadie. Cerró la puerta. Le habló de lo talentosa que era, de cómo él podía ayudarla a crecer en su carrera. Y luego, mientras hablaba, se acercó demasiado. Puso su mano en su hombro. Ella sintió pánico. Logró salir con alguna excusa, pero desde ese día evitaba estar a solas con él. Cada una de estas mujeres había venido a mí por separado. No se conocían bien entre ellas. Pero el patrón era claro. Demasiado claro como para ignorarlo. Así que hice mi trabajo. Documenté todo. Pedí que me enviaran correos formales con sus testimonios. Verifiqué las fechas y los lugares. Hablé con algunos de los testigos que habían estado presentes en ciertas situaciones.
Y luego presenté una queja formal contra Ricardo ante la dirección, como marca el protocolo que yo misma había creado. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Pensé que la evidencia hablaría por sí misma. Pensé que la empresa que había ayudado a construir iba a actuar con integridad. Me equivoqué. Tuve el fin de semana para pensarlo. 2 días para decidir si iba a ceder o mantenerme firme. 2 días de insomnio, de conversaciones mentales que no llegaban a ninguna parte, de imaginar todos los escenarios posibles. El lunes por la mañana entré a la oficina con mi decisión tomada. Pasé por el escritorio de Andrea. Ella levantó la vista, y en sus ojos vi esperanza mezclada con miedo. Esperanza de que alguien finalmente la escuchara. Miedo de que todo esto explotara en su cara. No podía fallarle. No podía fallarles a ninguna de ellas. Llegué a mi oficina, encendí la computadora y redacté mi carta de renuncia. No fue dramática. No fue un manifiesto acusatorio. Fue profesional, breve y clara. Agradecí la oportunidad de haber trabajado ahí durante 9 años. Mencioné que por diferencias irreconciliables en cuanto a valores y manejo de situaciones de recursos humanos, había decidido que era momento de seguir adelante. Mi último día sería en 2 semanas. La imprimí, la firmé y caminé hacia la oficina del director general. Su asistente me hizo pasar inmediatamente. Él estaba al teléfono pero cortó la llamada en cuanto me vio entrar con el sobre en la mano. No tienes que hacer esto, dijo antes de que yo pudiera hablar. Puse el sobre su escritorio. Sí tengo que hacerlo. Él no lo abrió. Solo me miró con una expresión difícil de descifrar. ¿Frustración? ¿Alivio? Ambos. Vas a arrepentirte de esto, dijo finalmente. Quizás, respondí. Pero no voy a arrepentirme de haber hecho lo correcto. Salí de su oficina y no miré atrás. Las 2 semanas siguientes fueron extrañas. Había una tensión en el aire que todos podían sentir pero nadie mencionaba. La gente se acercaba a mi oficina para preguntarme en voz baja por qué me iba. Les daba respuestas vagas. Es momento de un cambio. Nuevas oportunidades. Las respuestas corporativas vacías que nunca pensé que usaría. Andrea, Melissa y Patricia vinieron juntas a verme el penúltimo día. Cerraron la puerta de mi oficina. Lo siento, dijo Andrea, con los ojos rojos. Siento que esto sea por nuestra culpa. No es su culpa, respondí con firmeza. Ustedes hicieron lo correcto al hablar. Yo hice lo correcto al escucharlas. Si alguien tomó decisiones equivocadas aquí, no fuimos nosotras. ¿Qué va a pasar con la queja?, preguntó Melissa. No supe qué responder. Porque la verdad era que probablemente no pasaría nada. Sin mí ahí para impulsar el proceso, sin alguien que defendiera su caso, la queja probablemente se archivaría silenciosamente. Ricardo seguiría en su puesto. Y ellas tendrían que seguir trabajando bajo su mando. No lo sé, dije finalmente. Pero pase lo que pase, ustedes tienen este documento. Les entregué copias de toda la documentación que había compilado. Guárdenlo en un lugar seguro. Por si lo necesitan algún día. Mi último día fue un viernes. No hubo fiesta de despedida. No hubo discurso emotivo. Empaqué mis cosas en 2 cajas, devolví mi identificación y salí por la puerta principal a las 5 de la tarde. Mientras caminaba hacia mi auto, sentí algo extraño. No era alivio. No era tristeza. Era algo más parecido a vacío. Como cuando terminas un capítulo de tu vida sin saber qué viene después. Manejé a casa, dejé las cajas en la sala y me senté en el sofá. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número que no reconocía. Hiciste lo correcto. Gracias por defenderme incluso cuando nadie más lo hizo. Andrea. Guardé el teléfono y miré por la ventana. El sol se estaba poniendo. Y pensé que tal vez, solo tal vez, había valido la pena. No tenía idea de lo que estaba por venir. 10 días. Solo 10 días después de mi último día en la empresa, mi teléfono sonó con un número que tampoco reconocía. «Hola», contesté, esperando una llamada de ventas. «Habla Marta Chen.
soy abogada de Larsen y Asociados. ¿Es usted la ex gerente de recursos humanos de Quantum Technologies? Mi estómago se contrajo. Sí, soy yo. Necesito hablar con usted sobre un caso legal. ¿Tiene un momento? Me senté en el borde del sofá. ¿Qué tipo de caso? Ricardo Vega está demandando a Quantum Technologies por difamación y daño a su reputación profesional. Y su nombre aparece en los documentos del caso. El mundo se detuvo por un segundo. Ricardo está demandando a la empresa. Así es. Alega que la compañía permitió que se esparcieran rumores falsos sobre él. Que su reputación fue dañada sin evidencia sólida. Y curiosamente, una de sus piezas clave de evidencia es que usted, la gerente de recursos humanos que presentó la queja inicial, renunció días después. Él argumenta que eso demuestra que usted sabía que las acusaciones eran falsas y no podía sostenerlas. Por eso se fue. Me quedé sin palabras. La jugada era brillante en su cinismo. Había tomado mi renuncia ética y la había convertido en evidencia de su inocencia. Había manipulado mi integridad para transformarla en su defensa. Necesito que entienda algo, dije, sintiendo como la rabia empezaba a hervir en mi pecho. Yo renuncié porque la dirección de la empresa me presionó para retirar una queja legítima. No renuncié porque la queja fuera falsa. Lo sé, dijo Marta. Por eso la estoy llamando. Necesitamos su testimonio. Y necesitamos toda la documentación que pueda tener sobre este caso. Pasé las siguientes semanas reconstruyendo todo. Busqué en mis correos personales donde había enviado copias de documentos importantes, por si acaso. Recuperé mensajes. Revisé mis notas. Y sobre todo, me preparé mentalmente para lo que venía. Porque esto ya no era solo sobre un caso de acoso laboral. Esto se había convertido en una batalla legal multimillonaria donde yo iba a tener que pararme frente a un juez y contar mi verdad contra uno de los mejores abogados corporativos que el dinero podía pagar. La demanda de Ricardo era por $2.100.000. Alegaba daño a su reputación, pérdida de oportunidades profesionales futuras y estrés emocional. Su argumento era simple y devastador. La empresa había destruido su nombre basándose en acusaciones sin fundamento de 3 empleadas problemáticas, y la prueba era que hasta la persona de recursos humanos encargada del caso había huido de la compañía porque no podía defender lo indefendible. Mientras tanto, me enteré por contactos que aún tenía en Quantum de que las cosas estaban cayéndose a pedazos. Los abogados corporativos habían revisado los archivos de recursos humanos buscando mi documentación del caso. No estaba. Porque yo nunca lo había archivado oficialmente en el sistema de la empresa. Lo había guardado en mi computadora personal, precisamente porque no confiaba en que la empresa lo protegiera. Así que ahora estaban en corte sin evidencia sólida. Andrea, Melissa y Patricia habían sido llamadas a declarar. Las 3 estaban aterrorizadas. Se enfrentaban a un contrainterrogatorio agresivo que cuestionaba cada detalle de sus historias, cada fecha, cada testigo. Los abogados de Ricardo las hacían ver como empleadas descontentas con una agenda personal. Y sin la documentación que yo había compilado, sin el contexto del patrón de comportamiento, sus testimonios individuales se veían débiles. El director general había contratado a una firma de abogados de crisis. Gastaban decenas de miles de dólares en defensa legal. Y según me contaron, había pánico en los niveles ejecutivos porque se daban cuenta de que iban a perder. La llamada llegó un martes por la tarde. Era Marta otra vez. Van a necesitarla como testigo pericial, dijo sin preámbulo. No solo como testigo de los hechos, sino como experta en recursos humanos y manejo de casos de acoso laboral. ¿Estaría dispuesta? Sí, respondí sin dudar. Perfecto. Pero necesito que esté preparada. Van a intentar destruir su credibilidad. Van a sugerir que usted es una empleada resentida. Que tiene un motivo personal. Que inventó todo esto por venganza. Que lo intenten, dije. Tengo 9 años de historial impecable en esa empresa. Tengo documentación que ellos ni siquiera sabían que existía. Y tengo la verdad de mi lado. El día de mi testimonio llegó en octubre, casi 7 meses después de mi renuncia.
Me puse un traje azul marino, me recogí el cabello y entré a la corte con las carpetas de evidencia bajo el brazo. Cuando me senté en el estrado y juré decir la verdad, busqué las caras en la sala. Ahí estaba Ricardo, viéndose confiado en su traje perfecto. Los ejecutivos de Quantum, viéndose desesperados. Andrea, Melissa y Patricia en el fondo de la sala, con expresiones de esperanza tensa. Y entonces empecé a hablar. Expliqué mi proceso de investigación con la misma meticulosidad con la que lo había llevado a cabo. Presenté los correos donde Andrea, Melissa y Patricia me habían contactado inicialmente. Mostré las fechas, los testimonios, los patrones. Expliqué el protocolo que yo misma había desarrollado para manejar este tipo de quejas y cómo lo había seguido al pie de la letra. Y luego llegó la pregunta clave. Si la queja era legítima como usted afirma, dijo el abogado de Ricardo con tono escéptico, ¿por qué renunció apenas la presentó? No es cierto que renunció porque sabía que no podía sostener estas acusaciones falsas. Respiré profundo. Este era el momento. Renuncié porque la dirección de la empresa me llamó a una reunión 3 días después de presentar la queja formal. En esa reunión, el director general, el director financiero y el abogado corporativo me exigieron que retirara la queja. Cuando me negué, me dijeron que considerara si ese seguía siendo el lugar adecuado para mí. No renuncié porque la queja fuera falsa. Renuncié porque me obligaron a elegir entre mi integridad profesional y mi trabajo. Y elegí mi integridad. El silencio en la sala fue absoluto. ¿Tiene pruebas de esa reunión?, preguntó el juez. Tengo un correo que envié a mi cuenta personal esa misma tarde documentando lo que había sucedido. Tengo la carta de renuncia donde menciono diferencias irreconciliables en valores. Y tengo 9 años de historial en esa empresa donde jamás hubo una queja sobre mi desempeño o mi ética profesional. Presenté todo. Cada documento. Cada correo. Cada pieza de evidencia que había guardado precisamente para un momento como este. Cuando bajé del estrado 3 horas después, sabía que había cambiado el curso del caso. El veredicto llegó en diciembre. Ricardo perdió. Completamente. No solo perdió la demanda. El juez dictaminó que la demanda había sido frívola y malintencionada. Que había usado el sistema legal para intentar intimidar a víctimas de acoso laboral. Y que Quantum Technologies había actuado de manera negligente e irresponsable al manejar el caso original. Quantum tuvo que pagar $2.100.000. No a Ricardo, sino en multas, costos legales y un fondo de compensación para las 3 empleadas afectadas. Andrea, Melissa y Patricia recibieron indemnizaciones significativas y la opción de quedarse en la empresa con transferencias a otros departamentos, o irse con excelentes cartas de recomendación. Las 3 eligieron irse. Y francamente, no las culpaba. Pero las consecuencias fueron más allá del dinero. El director general fue removido por la junta directiva 3 semanas después del veredicto. El director financiero también. El abogado corporativo renunció antes de que lo despidieran. Y Ricardo, por supuesto, fue terminado de inmediato. Llamé a Melissa cuando me enteré de todo. Habíamos mantenido contacto esporádico durante el proceso legal. No puedo creer que realmente pasó, dijo con voz temblorosa. Hubo tantos momentos en los que pensé que íbamos a perder. Que nadie nos iba a creer. Yo también tuve mis dudas, admití. Pero hicimos lo correcto. Las 3 fueron valientes. Ese fue el principio de todo. Tú fuiste valiente, dijo. Tú fuiste la que arriesgó su trabajo por defendernos. Nunca voy a olvidar eso. Después de colgar, me quedé pensando en todo el camino que habíamos recorrido. En las noches de insomnio preguntándome si había tomado la decisión correcta. En los meses de incertidumbre financiera mientras buscaba trabajo. En el miedo de que este caso manchara mi reputación profesional para siempre. Pero resultó ser exactamente lo opuesto. La publicidad del caso había llegado a publicaciones especializadas de recursos humanos y cumplimiento corporativo. Y mi nombre estaba en todas partes como la profesional de recursos humanos que había mantenido su integridad incluso cuando le costó su trabajo. La que había documentado todo meticulosamente. La que había testificado con credibilidad y autoridad.
Los mensajes empezaron a llegar. Firmas de consultoría querían contratarme. Empresas buscaban a alguien que pudiera revisar sus políticas de acoso laboral y cumplimiento. Bufetes de abogados necesitaban testigos periciales en casos similares. Elegí trabajar como consultora independiente en cumplimiento de recursos humanos. Ayudo a empresas a desarrollar protocolos robustos para prevenir y manejar casos de acoso y discriminación. Capacito a gerentes sobre cómo reconocer señales de alerta. Reviso investigaciones internas para asegurar que sean exhaustivas e imparciales. Y sí, también sirvo como testigo perita en casos legales cuando es necesario. El trabajo es diferente. Ya no tengo una oficina fija. Ya no conozco a cada empleado por su nombre. Ya no organizo las fiestas de fin de año. Pero ayudo a crear lugares de trabajo más seguros. Ayudo a que las víctimas sean escuchadas. Ayudo a que las empresas entiendan que proteger a sus empleados no es solo lo correcto éticamente, sino también lo más inteligente desde el punto de vista legal y financiero. Hace unas semanas recibí un correo de Andrea. Ahora trabaja en una empresa de tecnología más pequeña, en un ambiente completamente diferente. Me escribió para contarme que había sido promovida a gerente de su departamento. Y que cuando su nueva empresa le pidió referencias, yo había sido la primera persona que mencionó. Nunca pensé que volvería a confiar en un lugar de trabajo, escribió. Pero estoy en un lugar donde me siento segura. Donde me siento valorada. Y mucho de eso es porque aprendí de ti lo que significa realmente defender lo correcto, cueste lo que cueste. Imprimí ese correo y lo guardé en un folder especial. Junto con una copia del veredicto del caso. Junto con las notas de agradecimiento que Melissa y Patricia me enviaron después de todo. A veces todavía pienso en ese día en la sala de conferencias. Cuando 3 hombres en traje me dijeron que eligiera entre mi trabajo y mi integridad. Y me pregunto qué habría pasado si hubiera elegido diferente. Si hubiera retirado la queja. Si hubiera dejado que Ricardo siguiera con su comportamiento. Probablemente seguiría en ese trabajo. Probablemente seguiría en esa oficina cómoda con mi planta y mis carpetas organizadas. Pero no podría verme al espejo de la misma manera. El precio de hacer lo correcto fue alto. Perdí un trabajo que amaba. Pasé meses de incertidumbre. Tuve que enfrentar interrogatorios duros y ataques a mi credibilidad. Pero gané algo que nadie puede quitarme. Gané la certeza de que cuando enfrenté el momento más difícil de mi carrera, no me eché para atrás. No sacrifiqué mis valores por conveniencia. No abandoné a las personas que dependían de mí. Y esa certeza vale más que cualquier puesto o salario. A veces los estudiantes de recursos humanos me preguntan qué harían si enfrentan una situación similar. Si vale la pena arriesgarlo todo por defender lo correcto cuando el sistema parece estar en tu contra. Y mi respuesta siempre es la misma. Si vale la pena. No porque sea fácil. No porque vayas a ganar siempre. Sino porque algunas batallas tienes que pelearlas simplemente porque son las correctas. Porque hay personas que dependen de ti. Porque tu integridad no es negociable. Perdí un trabajo. Pero gané algo mucho más valioso. Gané la capacidad de dormir tranquila por las noches. Y eso, descubrí, no tiene precio. Si esta historia resonó contigo, dale like, suscríbete y compártela con alguien que necesite escucharla. Todos hemos estado en lugares donde no nos valoraron. Déjame un comentario. ¿Alguna vez te infravaloraron en un trabajo? ¿Qué pasó después? Tu historia también importa.